Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Tapia y los saludo desde Buenos Aires, Argentina, donde juntos con Laura, mi esposa, y nuestros hijos servimos al Señor en Palabra de Vida y en la iglesia de Villa Celina. Para mí es un gusto compartir este tiempo de la hora silenciosa y el pasaje que nos toca hoy nos cuenta un poco de la historia de la vida de José y se encuentra en Génesis capítulo 39, versículos 1 al 16. A medida que vamos leyendo, vamos a ir viendo algunas características de la persona de José, que espero que puedan ser de bendición y reflexión a cada uno de nosotros. En primer lugar, vemos que José era un hombre que fue comprado como esclavo. En el versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Este hombre había sido sacado de su lugar, de su familia, y había sido comprado por Potifar para servir en su casa. Pero no era un esclavo común. El versículo 2 y el 3 nos cuentan que era un hombre que estaba en comunión con Dios. Dice la Biblia: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este esclavo era un hombre no solamente comprado para servir, sino que era un hombre que estaba en comunión con Dios, y esta presencia de Dios en su vida era notoria en la vida de José, porque Dios hacía prosperar en su mano todo lo que hacía, y esto era evidente a su amo. El versículo 4 nos cuenta que era un hombre confiable que ganó el corazón de su amo Potifar. Dice así la Biblia: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. No solamente era un esclavo que había sido comprado, no solamente era un hombre de comunión confiable, sino que era la causa de bendición en la familia de Potifar. Versículo 5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. El versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Este hombre confiable, este hombre de comunión con Dios, este hombre que causaba la bendición de Dios sobre la casa de Potifar, también tenía un cuerpo, como dice el versículo 6, y dice ahí que era de hermoso semblante y bella presencia, y esto fue la causa de que fuera tentado, como vemos a partir del versículo 7. Un hombre que estaba trabajando, que estaba sirviendo a Dios y sirviendo en la casa de Potifar, fue codiciado por la esposa de Potifar. El versículo 7 dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Vemos que en el versículo 8 él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En estos versículos vemos que él era un hombre de convicción y consciente de su condición como siervo, consciente de la confianza que su amo tenía en él, consciente del cargo que ocupaba como mayordomo y autoridad en la casa, pero sobre todo consciente de que ceder a esta tentación que la mujer ofrecía iba a producir una ofensa, un crimen contra Dios en primer lugar, y que iba a traer su caída y su culpa. Su convicción no le dejó confundirse frente a la oferta de esta mujer.
que, como vemos en el versículo 10, insistía cada día, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El carácter y la convicción de José lo hizo mantenerse firme frente a la insistencia constante de esta mujer, que cada día lo invitaba a pecar. José estaba viviendo un momento de prosperidad y de éxito personal. Sin embargo, en un momento de privacidad, esta mujer aprovechó para aumentar su tentación. Él, por su convicción, fue constante y decidió huir y salir. La mujer respondió de esta manera, versículo 13 al 16. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Vemos entonces que este hombre que había sido comprado como siervo, que tenía comunión con Dios, que era confiable a su amo, que era la causa de bendición de esa familia, fue codiciado por esta mujer, pero era consciente y tenía una convicción de lo que significaba la pureza y la santidad. También fue constante, pero aún así fue calumniado o engañado, o se hizo un engaño sobre él por esta mujer. Esta fue la segunda vez que la ropa de José fue usada para inventar una mentira sobre él. ¿Es posible que un hombre tan correcto haya enfrentado esta situación? Sí, es posible, y tenemos que aprender algunas cosas de él. Qué importante es que podemos ver en este pasaje que José era un hombre de carácter. Tenía comunión con Dios, era confiable en su trabajo, era alguien que era constante y que era consciente de lo que él era y de quién era Dios para él. Tenía convicción importante de que cualquier pecado es un pecado, primero que nada, contra Dios, y él no estuvo dispuesto a ceder. Por eso esta convicción lo mantuvo constante frente a la insistencia de esta mujer que quería involucrarlo en un pecado sexual con él. Esto lo llevó, su carácter, su convicción, a tener una conducta que es un ejemplo para nosotros hoy. Él, en primer lugar, no quiso, como vemos en el versículo 8, ceder a la tentación. Él no escuchó la insistencia que cada día esta mujer hacía, y finalmente él no se quedó en el lugar de la tentación, sino que dice que huyó y salió. Seguramente mañana veremos cómo termina esta historia, pero quisiera terminar recalcando tres características en la vida de José. En primer lugar, su carácter. Creo que podemos nosotros ser animados a poder tener un carácter como él. Ser hombres y mujeres de comunión, ser hombres y mujeres confiables. Pero no solamente de carácter, sino su convicción, principalmente de que cualquier pecado es un pecado contra Dios. Él, a pesar de ser invitado a participar en un pecado, en este caso sexual, con la mujer de su amo, fue consciente de que Dios estaba presente y no estaba dispuesto a ceder y pecar contra su Dios. Y esto lo llevó a una conducta. Su carácter y su convicción lo llevaron a una conducta de no querer ceder, de no escuchar la oferta constante y de no quedarse en el lugar de la tentación y huir y correr para no ceder a lo que se le estaba ofreciendo. Que la vida de José nos anime a poder ser personas que buscan la comunión con Dios, que tienen una convicción firme y que esto se note en nuestra conducta. Espero que la palabra de Dios sea de ánimo para tu vida en este día y que te haga reflexionar y pensar. Y recuerda que este tiempo no reemplaza tu tiempo personal con el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio
no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.